Bonjour mes amis, el día de hoy veremos cómo realizar las operaciones básicas sobre tablas, las operaciones del CRUD, que serían create, read, update and delete, cómo crear tablas y en tres motores distintos de bases de datos que son SQL Server, Oracle Database y MySQL. Bien, en nuestro anterior video vimos cómo conectarnos por terminal a estos tres motores de bases de datos. Vamos a hacerlo, bueno, rápidamente. Aquí ya nos hemos conectado. Para el caso de Oracle Database nos pide la clave, y para el caso de MySQL también. Aparte de esto, bueno, vamos a crearlas por este manejador que se llama SQL Web Manager, que lo considero muy bueno porque permite conectarnos a distintas bases de datos con una misma interfaz web. Bien, ok, vamos a crear las conexiones pertinentes. En este caso ya tengo la primera conexión, que es a Oracle. Vamos a crear otra conexión para SQL Server, a nuestra base de datos de pruebas. Y finalmente otra conexión a MySQL. Listo. Bien, vamos a abrir una nueva hoja de trabajo para SQL Server y vamos a escribir el comando estándar SQL para crear una base de datos que sería create table, nombre de la tabla, en este caso usuarios, o bueno, vamos a crear una tabla que se llama por ejemplo usuarios, y dentro de paréntesis vamos a colocar el nombre de cada campo, su tipo y su longitud. Bueno, una buena métrica para nombres de campos sería colocar el mismo nombre de la tabla y _ID, ¿no? Otra métrica dice que las tablas deben ser creadas de manera singular con sustantivos singulares, como por ejemplo usuario. Entonces usuario se llama la tabla y mi primer campo se llama usuario ID, que va a ser, bueno, digamos que sea decimal de 2 dígitos con 0 cifras decimales, ¿no? Y vamos a decirle que no sea nulo. Bien, vamos a hacerlo de esta forma para poder transformarlo fácilmente en los demás motores de bases de datos. Y ya vamos a ver cómo es de sencillo trasladar este create table a otro motor. Nuestro segundo campo va a ser, por ejemplo, nombre de usuario, y va a ser varchar de 100, por ejemplo, el que no pase de 100 caracteres, y decimos que no sea nulo. Bien, al ejecutar este comando podemos verificar si realmente creó nuestra tabla haciendo un select. Bien, si la tabla no existiera, arrojaría un error como que la tabla no existe o algo así, como por ejemplo si lo hacemos con este nombre de tabla que dice que bueno, que el cursor no está declarado, que es lo mismo que si la tabla no existiera. Así que nuestra tabla ha quedado creada correctamente. Vamos a copiar esto y a pegarlo en Oracle Database. Abrimos una hoja de trabajo con Oracle, y para Oracle
simplemente cambiamos este decimal por numeric. Y este varchar, aunque funciona de esta manera, varchar 2 es un tipo de dato mucho más indicado por cuestiones de performance y bueno, otras cuestiones que el varchar. Así que solamente vamos a hacer estos dos cambios, ejecutamos y vemos que no podemos crear tablas porque, bueno, no tenemos los permisos. Así que voy a entrar con el usuario system y voy a decir que grant create table 2 pruebas, que es mi esquema. Listo, ya hemos dado permisos de creación de tablas. Así que si lo ejecuto nuevamente, me ha creado la tabla. Finalmente tomamos este mismo script y lo copiamos en una hoja de trabajo con MySQL. En MySQL simplemente cambiamos, dejamos el varchar como varchar y cambiamos el numeric por el float. Ejecutamos y nuestra tabla de usuario al parecer ya está creada. Bien, ya está creada. Así que hagamos un resumen de lo que hemos hecho. Hemos creado la misma tabla en 3 motores distintos de bases de datos. La sintaxis, aunque es general, tiene sus pequeños cambios de un motor a otro. Para SQL Server y en general para todos los motores, el comando general es create table y va seguido del nombre de la tabla, y entre paréntesis va lo que es los nombres de los campos, el tipo y la longitud, y otros constraints, como por ejemplo que no sea nulo en este caso. En SQL Server manejamos el tipo de datos decimal, que para otras bases de datos como Oracle Database es numeric y para MySQL es float. Simplemente cambiando el tipo de datos ya estamos creando un almacenamiento similar en otros motores. Para lo que es datos que puedan contener caracteres, pues el varchar es el tipo de dato indicado para ello y es estándar casi en todas las bases de datos. Inclusive en Oracle está el varchar, pero como les dije, un tipo de dato más indicado es el varchar 2, que tiene muchas mejoras en performance. Bien, lo que vamos a hacer ahora es verificar que se hayan creado las tablas para cada uno de los motores de bases de datos desde los entornos de desarrollo que proveen los fabricantes. Como les dije en el anterior video, para SQL Server sería SQL Management Studio, para Oracle Database sería SQL Developer y para MySQL sería el Workbench. Bien, si observamos, acá tenemos nuestra base de datos que ya creamos, que es la base de datos de pruebas. Si miramos las tablas, está la tabla de usuario. Una forma de hacer select sobre esta tabla y comenzar nuestras operaciones es utilizar el comando use, que cambia la base de datos con la cual estamos trabajando. Así que vamos a darle acá use pruebas. Hemos ejecutado el comando de manera satisfactoria. Así que en este momento ya podríamos hacer un select. Y antes de explicar esta sentencia, bueno, vamos a ir primero a lo primero, que es el insert. El insert es un comando que sirve para insertar datos en una tabla de una base de datos. Así que vamos a utilizar insert into el nombre de nuestra tabla, que sería usuario, values, y vamos a colocar los valores según
el nombre de los campos. Bien, yo podría hacerlo de dos formas que van a ser interoperables entre bases de datos. La primera es que yo coloque los valores en el mismo orden en que está especificada la tabla, es decir, acá iría el ID del usuario y acá iría el nombre del usuario, por ejemplo Oscar. Se ha ejecutado de forma satisfactoria. Hemos ingresado a esta tabla de usuario el primer registro, que es usuario ID 1 y nombre de usuario Oscar. Para verificar esto, ahora sí ejecutamos el comando select asterisco, es para traer todos los campos de esa tabla, y vamos a decirle que esto viene de la tabla usuario. Al ejecutar este comando de selección, bueno, vemos que vemos una tabla con un solo registro en el cual tenemos los datos que acabamos de registrar con el comando insert. Esto mismo podemos hacerlo en este motor. Vemos que ya tenemos los datos en la tabla. Bien, por otro lado, en Oracle vamos a ejecutar el mismo comando, y con esto, de manera similar, vamos a hacer un select en la instancia de Oracle y tendríamos de igual manera nuestros datos. Hay muchos comandos y en general la estructura SQL en todos los motores es casi exactamente la misma. Así que no tenemos que preocuparnos por ahora mucho de las diferencias entre estos motores. Vamos a ejecutar esto mismo en SQL Server. Ejecutamos nuestro insert y hacemos select de la tabla de usuarios y ahí están los datos. Bien, así que observen que es muy sencillo que intercambiar entre bases de datos de este manejador, pero de igual manera, por facilidad, ya como lo hemos visto en el Workbench, vamos a verlo en otros motores, ¿no? Para el caso de en otros IDEs, perdón, es un IDE, bueno, muy completo, pero para efectos de este curso no es tan útil, pues como ya ven, estamos viendo cosas muy básicas que podemos hacerlas inclusive por terminal. Así que vamos a conectarnos y miramos nuestras bases de datos. Está la base de datos de pruebas, tenemos la tabla usuario, así que vamos a darle clic y a seleccionar este. Es el problema por el que a veces nunca utilizo estos manejadores, y es que son muy pesados. Bien, seleccionemos las primeras filas, los primeros registros, y bueno, esperemos. Y como ustedes pueden ver, estamos viendo el mismo registro que estábamos viendo ahorita en el Workbench. Aquí está, que lo vemos en el SQL Web Manager. Bien, así que acá lo estamos viendo ya en el IDE, y finalmente vamos a verlo en el SQL Developer, ¿no? Bien, como pueden ver, aquí tengo abierto el Oracle SQL Developer. Esta es la última versión, así que vamos a agregar una nueva conexión. El username, bueno, sería el mismo esquema pruebas. Colocamos la contraseña, hacemos un test
y si todo ha salido bien, en el status tendremos success. Así que vamos a conectarnos y vamos a hacer un select de la tabla que acabamos de crear. Así que vamos a hacer un select de la tabla que acabamos de crear, y como podemos ver tenemos también un registro en esta tabla. Bien, vamos a cerrar este ID. Bueno, finalmente podríamos mirarlo por consola, por terminal, y hacer un select de la tabla de usuarios para observar los datos. Ok, entonces, hemos seleccionado la base de datos y pruebas. Bien, acá está el registro del usuario en SQL Server Terminal. Aquí es exactamente lo mismo porque no estoy logueado con el esquema de pruebas, así que vamos a colocar por ahora pruebas.usuario y acá está el registro. Esto es algo que, bueno, podríamos ver más adelante, que es explicar este tema, pues, de los esquemas y de la arquitectura con un poco más de detenimiento, pero bueno, por ahora vemos los datos acá. Y finalmente por MySQL vemos los datos un poco más bien. Pasemos a la parte de la modificación de datos, que es el update, y finalmente el delete, porque creo que se nos está pasando un poco el tiempo. Bien, vamos a seleccionar este registro del usuario que acabamos de crear, y por seguridad, porque este no va a ser el único registro que tengamos en nuestras tablas, vamos a colocar where usuario id igual a 1, con lo cual bueno, me trae únicamente el registro con usuario id igual a 1. Para ejecutar un update, que es una modificación sobre este registro, simplemente eliminamos la primera parte, reemplazamos por update, y después del nombre de la tabla colocamos la cláusula set, el nombre del campo que queremos modificar, en este caso por ejemplo nombre de usuario, y vamos a cambiar el usuario a Andrew, por ejemplo. Este también resulta ser un comando estándar, así que lo vamos a ejecutar en SQL Server, en Oracle Database y en MySQL. Bien, acá hay al parecer un problema con el output, pero los comandos los está ejecutando perfectamente. Vamos a hacer un select nuevamente de la tabla en SQL Server. Vemos que ya cambió. En Oracle Database vemos que ya cambió, y en MySQL vemos que ya cambió. Así de sencillo es modificar datos en una tabla. Finalmente, para eliminar un registro, podemos tomar esta misma estructura de el update y reemplazamos update por delete. From usuario, delete from usuario, entonces bórrame de la tabla usuario cuando el usuario ID sea igual a 1. Bien,
lo hemos ejecutado de manera perfecta, resulta ser un comando estándar, no tiene mucho cambio. Lo ejecutamos en Oracle Database y finalmente en MySQL. Según esto, si hacemos un select nuevamente de la tabla, vemos que no hay datos. En Oracle tampoco hay datos y en SQL Server tampoco hay datos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Son 4 comandos muy básicos, son los 4 comandos del CRUD. Si ustedes dominan estos comandos, bueno, van a poder hacer, yo digo que ya el 40-50% de las operaciones de una base de datos o hasta más. Así que por favor déjenme saber en sus comentarios si ha quedado alguna duda con la ejecución de estos comandos, o de pronto en la creación de la tabla. No sé si sea algo engorroso estar acá cambiando de base de datos, pero en general a mí me parece que estamos pues avanzando en la dirección correcta. Así que házmelo saber en los comentarios, el próximo video. Así que házmelo saber en los comentarios y hasta la próxima.